dinámica para los que se conectan a esta sesión de lanzamiento de los datos de Stick Compass. Así que mi colega Isabela les va a poner un link en el chat que les va a permitir responder unas breves preguntas. Isabela, adelante, puedes también compartir tu pantalla mientras esperamos que los participantes se unan. Así que bienvenidos a todos. Ok, perfecto, Daniela. Muchas gracias y bienvenidos a todos al evento. Efectivamente, como Daniela mencionó, tenemos una dinámica con Mentimeter. Acabo de compartir el link para acceder al Mentimeter en el chat, así que si pueden hacer clic y acceder sería genial. Básicamente queremos hacer esta dinámica para conocer un poquito más acerca de la audiencia, desde dónde se están conectando. Así que, eh, les daremos como algunos minutos, algunos segundos para que contesten. Vemos que, bueno, tenemos gran participación de España, Chile, Colombia, muy bien, México, Costa Rica, genial. Ujú. Bueno, maravilloso. Bueno, ahora tenemos una segunda pregunta. Entonces, si hacen clic en Next Question, podemos ir a la segunda pregunta, la cual es ¿qué sector los representa? Queremos entender un poquito más desde cuáles son sus roles o también las instituciones en las cuales trabajan. Entonces, bueno, vemos que tenemos representantes de gobierno, analistas de políticas públicas. Ujú. Un investigador, dos investigadores. Fantástico, muchas gracias Isabela. Es primera vez que probamos esto y la verdad para nosotros es muy útil saber y conocer más sobre los que se conectan a nuestros eventos de difusión de Steve Compass. Así que todos los que se van incorporando les pedimos que lo respondan y nosotros también vamos a mirar esto al final. Muy bien, vamos a comenzar con la presentación. Gracias Isabela. Excelente. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes para algunos. Eh, Me parece que ya pueden ver mi pantalla. Excelente. Súper. Es excelente contar con la participación de varios países de Latinoamérica. Este es el primer evento de lanzamiento de los datos de Steve Compass que hacemos en español. Y es un agrado presentar este evento en conjunto también con nuestro aliado, que es la Comisión Europea, y tenemos a Cecilia Cabello como parte de la Comisión Europea, que también va a dar unas palabras de bienvenida. Bueno, nuestro objetivo en estos eventos es generar una base de usuarios que se beneficien de los datos de Stick Compass, que puedan aprender de este repositorio. Y tenemos aproximadamente una hora para este evento con unas pequeñas palabras de bienvenida iniciales. Luego presentaremos los datos, la plataforma y algunas de las novedades que tenemos. Y lo más importante de esta presentación son, por supuesto, los testimonios. Y tenemos grandes invitados. Tenemos a Paula González, del Ministerio de Ciencia, representando a Chile. Tenemos a Marlon Ábalos, también del Ministerio de Innovación y Ciencia de Costa Rica. A John Miquel Zavala, de la Universidad de Deusto en España, como investigador. Y Paul Wonder de CEPAL. Y luego al final tendremos una oportunidad para una breve sesión de preguntas y respuestas. Así que bueno, ahora me gustaría invitar a Cecilia Cabello, que es oficial de Políticas Públicas de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, que como les comentaba es un gran aliado en este proyecto. Así que adelante, Cecilia. Muchas gracias, Daniela. Es un placer para mí estar aquí.
en este lanzamiento y taller de uso de los datos de Steve Compass. Buenos días a algunos, buenas tardes a otras personas, dependiendo de dónde estás conectando. Como ya ha dicho Daniela, mi nombre es Cecilia Cabello Valdés, trabajo en la Dirección General de Investigación e Innovación y desde la unidad en la que yo trabajo somos los que hacemos el seguimiento de este proyecto. Steve Compass, o de esta iniciativa, realmente es una iniciativa conjunta de la OCDE y la Comisión, y reúne, o sea, su objetivo es reunir en un solo lugar datos cualitativos y cuantitativos sobre políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. CTI o Ciencia, Tecnología e Innovación, como quieres llamarlo. Está en funcionamiento desde 2017. Steve Compass es una herramienta central para la formulación de políticas basadas en la evidencia, el análisis de políticas de ciencia, tecnología e innovación y la comparación o benchmarking en el aprendizaje entre pares. Entonces, para nosotros yo creo que es muy importante porque es un repositorio único, no existe nada igual que esta iniciativa. Evidentemente hay repositorios de datos y de algunos indicadores, pero lo que es un repositorio de políticas, ese es el único. Y por eso quiero destacar la importancia que tiene para los responsables de políticas públicas, los analistas y profesionales, que veo que estáis aquí también asistiendo de personas de ese perfil. La plataforma Steve Compass permite a vosotros, a los responsables de políticas públicas, a los analistas, a los investigadores, comprender todo el conjunto de políticas que hay en el mundo y da opciones para explorar, diseñar, entender cuáles son las temáticas de las otras políticas nacionales e internacionales. Quiero destacar un poquito de mi vida anterior, porque antes de la comisión yo estaba trabajando en España y yo, por un lado, fui NSP o National Contact Point, persona que subía las políticas que tenía España de ciencia y tecnología, pero también hacíamos el análisis. Y fue para mí una experiencia muy, muy positiva. Y yo creo que vosotros, cada vez más, cuando vais aprendiendo de la herramienta, también veréis estos beneficios. Hay 8.700 iniciativas de políticas de 63 países, más la Unión Europea, porque nosotros como Unión Europea también cargamos los datos de nuestras políticas. Y creo que en el año 2025 el dato que tengo son 2.000 nuevas entradas, que también es muy importante entenderlo, que ha habido una ampliación muy importante este año. Lo hemos renovado cada 2 años, o sea, es un cuestionario complejo, pero cada 2 años se va renovando. Y quiero enfatizar que es una plataforma bastante fiable, o sea, muy fiable sobre las políticas. ¿Por qué? Porque son los propios responsables los que están subiendo la información. Está respaldada también de análisis cuantitativo como cualitativo, ofreciendo una base de información y evidencia para estudios comparativos, para aprendizaje institucional en materia de políticas públicas, en cualquier momento del ciclo de políticas públicas, en el diseño, en la evaluación, en la monitorización. Y también promueve un diálogo de esta evidencia de información y cooperación, es decir, lo que llamamos un mutual learning experience. Y eso es uno de los objetivos de los que estamos aquí hoy. ¿Cuáles son las personas que estamos reunidos? Pues la idea es, hay 7 países de la región latinoamericana que están participando activamente en la encuesta STEAM. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, que he visto algunas de personas de esos países que están atendiendo hoy. Particularmente hay unos 653 iniciativas y 984 instrumentos que habéis subido en este año 2025 y lo que queremos es seguir ampliando toda la información que tenemos. Como he dicho desde el principio, es un repositorio único y es muy útil tanto para los que diseñan y elaboran políticas públicas como los que analizan las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Creo que la agenda de hoy tenemos solamente 1 hora, pero es bastante completa y gracias por conectar y a participar en este evento. Y por mi parte ya nada más y deseo un buen debate y diálogo también al final. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Excelente palabras de bienvenida. Y voy a compartir nuevamente mi pantalla porque aparentemente no se estaba sincronizando. Así que por favor les pido avisarme si ahora se cambian las diapositivas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a hacer esta breve presentación. Tenemos aproximadamente 10 minutos antes de pasar a las presentaciones.
Bueno, Cecilia nos dio ya bastante información y contexto de este repositorio de iniciativas de políticas de ciencia, tecnología e innovación, donde lo que hacemos es vincular los datos de estas encuestas nacionales que Cecilia mencionó, donde ella también en un momento le tocó contestarlas, con otras fuentes de datos abiertos. Tenemos en particular estadísticas y publicaciones. También tenemos casos de estudio y evaluaciones. Entonces, la plataforma, además de tener iniciativas, tiene bastantes otros recursos. Y la idea es que es una plataforma central para la investigación, el asesoramiento en materias de políticas públicas, con el objetivo de apoyar a funcionarios, y analistas y también académicos. Tenemos un código QR que también les puede servir para accederlo y mi equipo también puede poner el link del sitio web. Muy bien. Entonces, esta comunidad está creciendo cada vez más. Tenemos miembros que responden a esta encuesta en 5 continentes y en la región tenemos estos 7 países que mencionó Cecilia. Buscamos seguir creciendo. Tenemos a Uruguay invitado y estamos conversando también con Paraguay, por lo que también agradecemos contactos en la región para que podamos tener información aún más completa. Y este año tuvimos también nuevos países participando, especialmente del este de Europa y del sudeste asiático. Hubo un lanzamiento oficial en octubre de este año en Bruselas. Cecilia también estaba ahí, podemos ver la foto, fue un gran evento y bueno, fue enfocado en una temática particular de autonomía estratégica y muy importante, algunas lecciones tienen que ver con aprovechar la evidencia internacional, fortalecer el aprendizaje colectivo y mejorar la resiliencia de los sistemas de CTI. Y es muy bueno poder tener por primera vez este encuentro entre nosotros, entre países de Latinoamérica, para seguir creando este aprendizaje colectivo en la región. Bueno, ¿cómo se ve Step Compass? Tiene múltiples interfaces que nos permiten navegar y explorar la riqueza de los datos. Podemos acceder a través de las temáticas, de los instrumentos, de los beneficiarios, desde los países también. Entonces son diferentes aristas con las que uno puede combinar diferentes dashboards, que son hasta 700, y que nos permite acceder a diferentes visualizaciones. También hay un motor de búsqueda donde se pueden poner palabras clave y buscar iniciativas y otros materiales. Y los datos también se pueden descargar para hacer un análisis detallado. Entonces también vemos acá que, por ejemplo, en la página de un país, y me parece que Chile nos va a contar un poco de esto, vamos a tener una visión general del sistema de innovación, donde vemos las organizaciones responsables, vemos las temáticas, los presupuestos. También podemos acceder a instrumentos específicos y ver cómo estos son usados en diferentes países. Tenemos también documentos que se generan para tener una visión general de cada país, donde vamos a tener un resumen de las iniciativas de las organizaciones responsables y también indicadores clave de CTI que nos permiten comparar el desempeño entre los países de la OCDE y otros. Es importante también que hoy en día la mayoría de los navegadores permiten traducir instantáneamente el contenido, por lo que esto puede ayudar, y en español funciona bastante bien, no es perfecto, pero puede ayudar a hacer que este contenido también sea accesible. Y ahora le paso a mi colega Giovanna para comentarnos de los portales. Muchas gracias, Daniela. Entonces, adicionalmente a diferentes dashboards, incluyendo los dashboards por países, Step Compass también tiene portales temáticos.
Tenemos un total de 10 portales temáticos y esos portales usan los datos de ciencia, tecnología e innovación que ya existen en la plataforma del STEEP Compass y bueno, tienen un enfoque específico en diferentes temas de un gran interés público. Y estos datos luego están visualizados en los portales temáticos. Por ejemplo, el último portal que se lanzó fue el portal que pueden ver en esta diapositiva sobre políticas de internacionalización de ciencia, tecnología e innovación. Y este portal pues, fue lanzado justo en el evento de Bruselas, que ya se mencionó, el pasado mes de octubre. Aparte de este portal, también tenemos otros portales, como por ejemplo el portal de emisiones neta cero, portal sobre seguridad y protección de los datos, apoyo fiscal, desarrollo, investigación e innovación, y muchos más. Y también en estos momentos estamos preparando un nuevo portal que va a recopilar las políticas en ciencia, tecnología e innovación de organizaciones internacionales. Tenemos la encuesta abierta y bueno, esperamos poder publicar este portal el año que viene, en el mes de mayo o junio. Siguiente slide. Entonces, hablando de usos principales del STEEP Compass, obviamente la plataforma está usada por los funcionarios, analistas, investigadores, pero también por el público en general que está interesado en datos y políticas en ciencia, tecnología e innovación. Y aquí, bueno, pueden ver, por ejemplo, que se usa para tener como una visión general de las políticas a nivel nacional, porque es verdad que la encuesta está completada por diferentes instituciones a nivel nacional, diferentes ministerios, agencias, entonces pues da una buena visión de políticas de todas esas diferentes instituciones a nivel nacional. Adicionalmente, el portal se usa para ver un poco las políticas que diferentes países están implementando, de ver las mejores, de las buenas prácticas y también de inspirarse en diferentes iniciativas e instrumentos adoptados por otros países. Y finalmente, por ejemplo, los investigadores o analistas usan el portal para descargar conjunto de los datos o, por ejemplo, datos enfocados en una temática o en un país y, bueno, hacer un análisis más profundo. Siguiente slide. Entonces, STEEP Compass también es un recurso valioso para, como ya mencioné, responsables de políticas y también el público general de todo el mundo. Entonces, en la parte izquierda de la diapositiva, pues pueden ver que en el periodo entre noviembre del año pasado y noviembre de este año, tuvimos más de 400.000 visitas a la plataforma. Y por otro lado, los datos del STEEP Compass también se usan como evidencia para diferentes publicaciones. En la parte de la derecha pueden ver ejemplos de diferentes publicaciones dentro de la OCDE, como la Panorama de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se publicó el pasado mes de octubre, luego un informe sobre políticas orientadas a lograr diferentes objetivos sociales y económicos, un informe de la Agencia Internacional de Energía, pero por otro lado, los datos del STEEP Compass también están usados por nuestros socios, por ejemplo, publicaciones de la Comisión Europea, del G20 y, bueno, otros más. Siguiente slide. Y bueno, STEEP Compass, además de ser una plataforma, una base de datos, también es una comunidad. Entonces, el objetivo es de verdad de crear una comunidad alrededor de esta plataforma que conecta diferentes usuarios, diferentes actores. Y para eso nosotros estamos organizando diferentes actividades y aquí pueden ver algunos ejemplos. Entonces organizamos seminarios, eventos de difusión. Un ejemplo es el evento que hicimos con Tailandia, pero también siempre estamos abiertos a propuestas por otros países que muestren el interés. Organizamos talleres sobre el uso de los datos, muy parecido también al evento de hoy.
Por otro lado, también estamos ofreciendo apoyo a los participantes de la encuesta STIP. Aquí nos referimos a sesiones de tutorial para los oficiales del gobierno o, por ejemplo, en estos momentos también para organizaciones internacionales que están completando la encuesta. Y finalmente, también organizamos eventos con las universidades, con el sector académico, por ejemplo, como webinars, seminarios o hackathons. Bueno, aquí te paso la palabra de nuevo, Daniela. Muchas gracias, Giovanna. Bueno, es importante también mencionar que estamos adoptando nuevas tecnologías, especialmente modelos de lenguaje grande, que nos permiten mejorar nuestros procesos de completación de la encuesta, curación de datos, y también en la interacción de los datos estamos desarrollando una herramienta que llamamos CompassGPT, que va a permitir a los usuarios interactuar con los datos de una manera un poco más accesible, generando resúmenes. Y estamos ahora desarrollando esto y generando evaluaciones de calidad y seguridad. Y por supuesto, el juicio humano siempre es priorizado en estos tipos de desarrollos. Bueno, antes de pasar a las presentaciones, queremos dar un breve panorama de las iniciativas que tenemos en la región. Aquí vemos el número donde, por ejemplo, Brasil tiene la mayor cantidad de iniciativas y México tiene una menor cantidad. Es importante mencionar la cantidad de iniciativas, no nos dice como un indicador, ya que el grado de granularidad en el reporte puede cambiar y varía entre los países. Y bueno, como muchos de ustedes saben en esta audiencia, sabemos que el gasto en I+D de la región es bajo el promedio de la OCDE, y aquí tenemos los indicadores que también se pueden acceder en este Compass del gasto en I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto, y sabemos que Brasil lidera en la región y Perú, bueno, es uno de los países con poco gasto. Sabemos que es difícil incrementar este gasto con otras prioridades de la región, pero bueno, es importante continuar haciendo un benchmarking. Importante también, miramos a los instrumentos que tenemos en la base de datos. Estos son los tipos de instrumentos agrupados en diferentes categorías, donde los instrumentos asociados a gobernanza, como agendas, planes, coordinación horizontal, son la mayoría en la TAM como en la región, como en total. Y también tenemos instrumentos de apoyo financiero directo, donde la TAM tiene una proporción menor al total de los países, lo cual, bueno, llama un poco la atención. Y si miramos en detalle la lista de instrumentos de apoyo financiero, vemos que Latinoamérica tiene quizá una menor cantidad de subvenciones para proyectos de investigación pública, pero en general el mix de instrumentos es parecido, con algunas variaciones, y hay algunos instrumentos que no son usados en la región o que sí son usados en un muy bajo porcentaje. La idea de mostrarles este breve análisis es simplemente recalcar los tipos de análisis que se pueden hacer y cuán en detalle uno puede entrar en los datos. Y ahora me gustaría darle la palabra a nuestros ponentes para que ellos nos cuenten cómo ellos usan los datos, cómo están pensando en su uso y que compartan algunas reflexiones con nosotros. Entonces, para eso me gustaría darle la palabra a Paula González, que es jefa de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en Chile. Así que Paula, adelante, y yo voy cambiando las diapositivas. Muchas gracias, Daniela. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Hoy, primero que todo, saludarlos. Yo sé que algunos buenos días, buenas tardes, así que los saludo a todos los colegas que nos acompañan. Agradecer la invitación de poder comentar nuestro testimonio sobre el STIP Compass, así que, por favor, Daniela, la siguiente. Esta es una lámina muy resumen de contexto de cómo el sistema de CTCI, le decimos nosotros en Chile, sistema el de ciencia, ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que surge o más o menos en el contexto de cuando se crea el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia en Chile parte
se crea por ley el 2018, parte en la práctica en pandemia el 2020, y en esta creación del ministerio, además de crear al ministerio como tal, como este ente rector del sistema, se crea la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es el antiguo CONICYT. Yo sé que varios de nuestros colegas en varios países tienen los ONCYT. El CONICYT antiguo, en el caso de Chile, pasa a ser la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Estamos llenos de siglas en todos lados, así que aprovecho y les explico. Ya también en la ley se empieza a hablar de un sistema público de CTCI donde están los distintos ministerios que tienen algún rol o alguna misión en esta materia. Obviamente el articulador de este sistema, el Ministerio de Ciencia, es chiquitito, pero el que tiene la flecha morada, semimorada creo que eso, púrpura, no sé. Pero más que nada el ministerio se crea con la misión de asesorar y colaborar al presidente de la República. Nosotros no somos un Estado federado, somos un Estado único, y por ende quien norma todo es el presidente, y nosotros somos los encargados de asesorar y colaborar con la implementación, evaluación de las políticas, planes y programas destinados a los temas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, con un fin de contribuir al desarrollo, el patrimonio cultural, educativo, social, tanto de las regiones del país como del país como un todo. Por su parte, la agencia, como ustedes deben saber en todas partes, son quienes ejecutan este lote de instrumentos para cumplir esta misión. Entonces, el STIP, en estas últimas dos versiones, diría yo, está reflejando la creación del ministerio. Por favor, la siguiente. Contarles algunos temas o tendencias recientes de que estamos reportando en Chile a la luz de la creación del ministerio. Tiene que ver con nuevos énfasis y nuevas relevancias o desafíos que vamos afrontando en este ecosistema que les mostraba antes. Entre los temas que están apareciendo está obviamente transferencia tecnológica, las tecnologías emergentes que pueden ver ahí, como es computación cuántica, inteligencia artificial, bueno, biotech o las aplicaciones más emergentes de biotecnología, como la edición genética, por ejemplo, y también la instalación de condiciones habilitantes para que se desarrollen tecnologías emergentes, como por ejemplo la necesidad que tenemos en el país de contar con data centers. Todo esto se va documentando, se va dejando constancia en estos distintos documentos, ya sea planes, políticas o estrategias. Ahí en la cuarta fila está la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que la que nos da una ruta, una hoja de ruta de largo plazo de cómo sistema tenemos que avanzar, hacia dónde tenemos que avanzar, más allá de los gobiernos que van cambiando cada 4 años en el caso chileno. Entonces eso es como un panorama de los temas que ustedes más recientes pueden encontrar también en el caso chileno. La siguiente, Daniela. Bueno, aquí está el mix de iniciativas. Como pueden ver, hay un grupo concentrado en el ministerio, que son, si mal no leo, 34, que son principalmente de gobernanza y algunos apoyos directos a propósito de lo que nos mostraba Daniela anteriormente. Y la mayor cantidad está concentrada en la agencia, pero ustedes pueden ver que también está la Corfo, que está allá abajo, que es como la Agencia de Desarrollo Productivo nuestro. Y también pueden ver que, como les mostré, este sistema un poco extenso que tenemos, que tiene iniciativa en otros ministerios: Energía, Fundación Chile, que está por ahí, Ministerio de Educación, entre otros. Ahí más o menos mostrarles que desde que apareció el ministerio también tiene un lote de iniciativas y no es lo mismo que tenía el antiguo CONICYT. Ahora sí, la siguiente. Bueno, aquí pueden ver un poco del policy mix que tenemos, de los instrumentos que nosotros hemos reportado en el STIP. Ahí pueden ver que hay centros de excelencia, hay infraestructura o financiamiento de equipamiento para investigación, programas de posgrado, apoyos más horizontales, financiamientos institucionales para la investigación, proyectos, que es como nuestra base de toda la pirámide de apoyos a la I+D+I, entre otros. Y a la mano derecha ustedes pueden ver ahí algunos indicadores relevantes de
cómo estamos en relación al PIB, el GIVA, entre otros. Aquí pueden tomar una foto cómo estamos y poder hacer alguna vista comparada, algún benchmark con otros países. La siguiente. Como ejemplo, contarles que hace, como ejemplo de uso de evidencia en el caso nuestro, contarles que el año pasado lanzamos un nuevo programa que nosotros le pusimos FIU, que es Fondo de Investigación Universitario, que lo que busca es instalar capacidades, ya no solo sea de investigación, sino también de gestión, equipamiento en las distintas universidades a lo largo del país. Nosotros tenemos 16 regiones, desde el norte al sur, y eso también tiene algún vínculo con los desafíos de cada territorio. Y que estas capacidades que se instalen, algunas se tienen que fortalecer, otras se tienen que generar, otras se tienen que potenciar, eh, permitan contribuir a estos desafíos, ya sea territoriales o también a nivel nacional cuando ya son transversales en distintas regiones, por ejemplo. Entonces, estamos entregando este financiamiento que busca instalar con un horizonte de largo plazo estas capacidades de I+D+I y emprendimiento de base científica tecnológica, junto con su gestión, porque sin apoyo y visión de largo plazo, muchas veces las capacidades no se van deteriorando, se van dejando de lado y no se van fortaleciendo con una mirada de largo plazo como hablábamos. Ahora, la siguiente, para que ustedes sepan, nosotros este programa, como les contaba, partió el 2024, pero el diseño lo comenzamos antes y el Steve Compass nos permitió mirar iniciativas similares para ayudarnos a hacer un poco de uso de evidencia y también hacer un poco de benchmark. Entonces, en el diseño de este programa que les comentaba, miramos la experiencia comparada con otros países, como aparecen ahí marcados, como son Alemania, Bélgica, Tailandia, entre otros que nos permitió recoger conocer primero y recoger algunas buenas iniciativas y aprendizaje de estos otros programas para poder implementarlo y adecuarlo a la realidad chilena. Eso, Daniela, creo que es mi presentación súper cortita en honor al tiempo y que tienen que prestarme otros colegas. Por último, solo agradecer al equipo del ministerio que ha mantenido viva este repositorio con la carga de información. Como anécdota, Cecilia, yo también tuve que cargarla en su momento, así que conozco el STIP desde sus orígenes, así que un gusto poder compartir la experiencia de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, una narrativa muy completa del ecosistema de Chile. Eh, Muy interesante ver que también cómo Steve Compass puede contar esa historia y ayudar a contarla. Así que, excelente. Y ahora me gustaría darle la palabra a Marlon Ábalos, quien es director de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones en Costa Rica. Marlon, adelante. Gracias, Daniela y colegas. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar a, a comentar cuál ha sido el enfoque que le hemos dado desde Costa Rica al uso del STEEP Compass, quisiera tal vez hacer una primera reflexión sobre el rol que tenemos los gobiernos cuando muchas veces o en muchos casos no priorizamos el uso de los datos que realmente nos pueden mostrar con evidencia científica qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde queremos ir o podrían ayudarnos a guiarnos. Y es precisamente ahí donde vemos una oportunidad bastante grande en el uso del Steve Compass porque nos puede permitir ordenar, comparar y entender no solo lo que estamos haciendo nosotros, sino también lo que están haciendo otros países que también nos puedan servir como inspiración. Este registro múltiple de iniciativas, en el caso de Costa Rica, cerca de 80, muy similar a como vi los números de los otros colegas de los otros países que han aportado sus instrumentos, también nos podría permitir tener una forma más estandarizada de diseñar políticas públicas y todos seguimos como una misma metodología armonizada. Sabemos que para un gobierno es fundamental, o para cualquier gobierno es fundamental, poder identificar posibles duplicidades, brechas, tener una coherencia interna y sobre todo para aprender de otros sin necesidad de pasar
por el mismo dolor, tal vez algo que ya Chile, Argentina o Perú han resuelto y tal vez nosotros estamos en ese proceso, nos puede permitir así ahorrarnos tiempo o hacer también nuestros aportes. Tal vez algo que Costa Rica ya solucionó puede ser una fuente de inspiración para otros países. Nosotros, con base en lo que hemos encontrado en el STIP Compass, nos hemos permitido también identificar cómo podemos alinear nuestras estrategias, ¿verdad?, a otros, a las que están desarrollando otros países, incluido, por ejemplo, la estrategia de inteligencia artificial, que es la última que hemos lanzado de ciencia, tecnología e innovación, y así poder alinearlo con lo que está pasando a nivel global. Otras cosas que nos puede también tener digamos, una mejor claridad es comparar nuestras prioridades con la de países pares. Lo veíamos claramente en el tema de inversión de I más D más I, que ha sido una curva descendente en el caso de Costa Rica y que nos ha costado poder pararla para poder retomar el curso, pero también nos permite ver, bueno, qué ha venido haciendo otros países, que nosotros podamos también inspirarnos en eso para decir, bueno, si también están sufriendo el mismo comportamiento, ¿cómo nosotros podríamos recuperar nuestro rumbo en cuanto a un indicador específico como es el tema de inversión de I más D más I? Las discusiones de política y presupuesto también son distintas en los diferentes países, pero también nos podría identificar o nos podría ayudar a identificar tendencias o incluso a comparar comportamientos. Sobre todo, creo que esto es algo a nivel mundial, que siempre estamos en una situación perenne de restricción fiscal. Entonces, también eso nos puede permitir a nosotros poder decir, bueno, tenemos este problema en cuanto a inversión, así lo resolvió, no sé, México, así lo resolvió Chile. Y bueno, ese tipo de discusiones también hace que nos permita poder tener mayor fundamento a la hora de poder diferenciar y hacer este control cruzado entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen otros países. Yo creo que con base en esta herramienta, los gobiernos podríamos profundizar, por ejemplo, no solo la evaluación de las políticas pasadas, sino también de las actuales, comparándolos con prácticas internacionales. Cuando tuvimos que actualizar la encuesta, nos permitió también identificar qué se había hecho en el pasado antes de la entrada, por ejemplo, de este servidor de cargo. Entonces, también ese cambio histórico a las personas que en el futuro vayan a ocupar este rol también o los cargos de jerarquías en el ministerio debido a los cambios políticos, también les puede permitir tener ese conocimiento, esa ruta histórica que hemos tenido a nivel de la evaluación y evolución de las políticas públicas que se indexen a la plataforma. Además, nos poder ayudar a integrar los datos con nuestros sistemas internos o para dar seguimiento continuo, a identificar prioridades. Y empecé diciendo que a veces los gobiernos no le dan tanta prioridad a los datos, y creo que esta plataforma nos ayuda a decir, bueno, usemos los datos para análisis más avanzados que puedan apoyar la toma de decisiones de los mismos jerarcas en temas como desde financiamiento hasta talento, gestión de innovación. Creo que para una institución como la que represento, el MISIT, que actualmente, bueno, nos encontramos en una fase de repensar cómo debería ser la política nacional de ciencia, tecnología e innovación, es un momento idóneo para poder ver qué están haciendo otros países. Actualmente estamos en este reshaping de nuestra política pública, que debemos empezar a actualizarla a partir del próximo año. Entonces creo que es un timing bastante bueno para poder ver, bueno, cuáles son las tendencias en otros países que podemos nosotros obtener esa inspiración. Pero como todo, bueno, tiene una ventaja y una desventaja. Creo que en la región creo que la desventaja es conocida y es el tema de fragmentación institucional, que muchas veces con los recambios políticos no se le da continuidad a las políticas públicas, que existen siempre desigualdad de capacidades incluso entre el mismo país. Y bueno, la falta de datos temporales, aquí es donde vemos como un punto de inflexión el tema de poder usar el Steve Compass para futuras autoridades o futuros policymakers acelerar su aprendizaje, no solamente como a nivel interno del ecosistema interno, sino también de lo que está pasando en la región y ayudar a mapear prioridades, identificar mecanismos que sí funcionen y que ya han sido probados y que podrían adaptarse a nuestro contexto local o al contexto latinoamericano. Y creo que aquí tal vez es importante poder compararnos sin complejos, pero con evidencia.
muchas veces entre gobiernos por temas políticos no les gusta el tema de índices, el tema de ver que bueno están haciendo otros países y tal vez deberíamos trabajar más en co-crear que en competir. Y bueno, construir un lenguaje común para el diseño de ciencia, tecnología e innovación, de políticas de ciencia, tecnología e innovación, podría ser clave para una agenda regional donde trabajemos de una manera estandarizada. Yo esto lo veo no solo como una herramienta, el Steve Compass no lo veo solo como una herramienta para ministerios, es un ecosistema de datos que puede fortalecer la investigación aplicada, el análisis público, y donde además coincidan otros actores como la academia, el sector privado, la ciudadanía. Em, yo tengo claro que si bien el Steve Compass no va a resolver todos los desafíos estructurales que tenemos como sistemas de ciencia, tecnología e innovación, pero sí nos puede ayudar en la construcción o ese rediseño de esa ruta para saber hacia dónde vamos, qué queremos hacer, cómo lo podemos hacer y con quién más podemos vincularnos. Esa sería nuestra reflexión desde el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica y bueno, agradecer la oportunidad de participar en este foro. Muchas gracias, Marlon. Varias ideas interesantes y también ambiciosas de cómo quizás Steve Compass puede apoyar a los ecosistemas de ciencia en la región. Y bueno, en honor al tiempo, vamos ahora a ir a la presentación de John Miquel. Bueno, estamos cortos de tiempo, así que adelante John Miquel, que es profesor asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Deusto en España. Eso lo responde la Y IES, alguien tenemos tiene unas que personas que hacerlo. Entonces, vamos a silenciar. Ok, y ahora John Miquel, eh, es todo tuyo la presentación. Estupendo, muchísimas gracias Daniela y muchísimas gracias a todo el equipo de STIP Compass por la organización y por poner a nuestra disposición esta base de datos de la que ya han hablado los compañeros anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, yo en este caso quería implicar o compartir un poco el tipo de investigaciones desde la academia que nosotros estamos haciendo pues para el desarrollo de nuevos indicadores también a través de la información que está contemplada en STIP Compass, desde nuestra perspectiva como pues, investigadores del ámbito de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Bien como conectaban la señora González y el señor Ábalos que en anterioridad, ¿no? Todos sabemos la importancia que tiene la innovación y a mí hay un dicho que me gusta mucho de un matemático británico que dice pues, que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y si no se mejora, pues la naturaleza nos va a llevar a degradarnos de manera automática, ¿no? Con lo cual es necesario constantemente estar monitorizando nuestros sistemas para poder identificar estos fallos sistémicos y dinámicos pues, que vayan apareciendo dentro de nuestro sistema de innovación y de nuestras políticas de innovación, ¿no? Ese es el propósito de los indicadores de innovación, la identificar de estos fallos sistémicos para poder priorizar los recursos. Ese sería lo que nos dice la teoría. Sin embargo, en muchas ocasiones carecemos de indicadores, ¿no? Los indicadores, las estadísticas tradicionales tienen una serie de limitaciones, porque el gasto en I+D, todos tenemos el gasto en I+D, pero hay otras muchas áreas del funcionamiento, de las dinámicas de los propios sistemas de innovación para los cuales todavía no tenemos indicadores. Sabemos que son importantes, pero no podemos medirlas a día de hoy y esto pues creo que es, al menos por mi conocimiento, pues es una área, yo creo que en Latinoamérica todavía padece más, ¿no? A pesar del Manual de Bogotá, los esfuerzos que se han hecho, pero todavía yo creo que existe una oportunidad para poder desarrollar nuevos indicadores y ahí es donde yo veo que, pues, que el STIP Compass puede desempeñar un rol muy importante. Adelante, Daniela, por favor. Yo esto es lo que le llamo como, para mí, STIP Compass nos permite medir lo invisible, ¿no? Lo invisible que no es lo que no existe. Sabemos que son dimensiones, que son políticas y sé que son actividades que son relevantes dentro de nuestros sistemas, las temáticas que ya se han apuntado, que comentaba Giovanna en un principio, y las nuevas que se han añadido también, pero sabemos que estas dimensiones importan, pero en muchas ocasiones no tenemos un dato específico sobre cuál es la cuantía o cuál es el tipo de instrumentos específicos que se están aplicando pues, a la hora de desarrollar esta gobernanza. Muy bien lo que es la gobernanza, pero cómo lo estamos haciendo y cuántos recursos se están destinando a ello para saber si necesitamos reasignar recursos en esta dimensión o necesitamos obtener recursos. Si es un área en la que existe un exceso de inversión, pues poder reasignarla a otras áreas que carecen de inversión, ¿no?
Por lo tanto, yo veo el potencial del STIP Compass como una herramienta que nos permite medir el desempeño en su totalidad del sistema de innovación de una manera holística y de una manera dinámica, combinando diferentes perspectivas, ¿no? Para poder tener esta visión comprehensive, completa del funcionamiento del sistema y poder, pues ahí os pongo una serie de ejemplos, ¿no? Poder identificar pues, ineficiencias en el sistema, dónde se están produciendo esas ineficiencias y por lo tanto dónde convendría reasignar recursos o dónde podemos tener pues, una serie de cuellos de botella que están constriñendo el desempeño del propio sistema. Este es el tipo de investigación que nosotros hacemos, ¿no? Y adelante, por favor, Daniela. Y a continuación os quería poner de manera muy sintética un ejemplo de los análisis que hemos hecho nosotros para el caso de España con información proveniente del STIP Compass, ¿no? Como ya se apuntaba con anterioridad, una de las áreas o uno de los ejes temáticos que nos propone o que nos ofrece datos STIP Compass es el de la transferencia de conocimiento y la co-creación. Entonces, en este caso, nosotros lo que cogíamos es, partiendo de los datos que están incluidos en la plataforma, pues como podéis ver en la imagen de la izquierda, lo tenemos para el conjunto del sistema español, pues en la parte de las columnas tendríamos las diferentes iniciativas o los diferentes instrumentos que se están aplicando dentro del eje de transferencia de conocimiento y en las filas tendríamos todos los grupos de desempeño o grupos beneficiarios que son targeted, ¿no? Cada uno de estos instrumentos los toca. Y como veis, se obtiene una matriz en la que tenemos diferentes colores y es cada una de estas celdas pues refleja el alcance, en qué medida uno de estos instrumentos está abordando pues, a un determinado conjunto de actores o de posibles grupos beneficiarios. Como se observa claramente en la matriz, hay muchas celdas blancas, lo que esta información ya nos está diciendo que hay un montón de grupos que potencialmente podían ser abordados por políticas de transferencia y que todavía a día de hoy no lo están haciendo. Y sin embargo, hay muy poquitos instrumentos que están concentrando la mayor parte de los esfuerzos, con lo cual, de cara a definir una política más amplia y más holística para fomentar el desempeño en transferencia, el que sabemos que es uno de los elementos importantes, pero todavía no llegamos a medir, eso que decía de medir lo invisible, pero que sabemos que importa, pues aquí tenemos una buena base para poder identificar esos fallos, esas áreas en las que podríamos poder profundizar más y poder desarrollar otro tipo de políticas más sistémicas, en este ejemplo, para el intercambio de conocimiento. Si podemos ir a la siguiente, Daniela, ya con esto concluyo. Lo que hemos hecho también ha sido comparar esta misma matriz, la misma matriz de instrumentos que teníamos en el caso anterior, comparando la realidad de España, que sería pues de la diagonal a la parte de arriba, con la realidad o el tipo de instrumentos que se están aplicando en el caso de la Unión Europea. Son los mismos instrumentos, tanto en filas como en columnas, y las celdas nos iban marcando pues esas intensidades a las que hacíamos referencia en el diagrama anterior. En este caso, no tendríamos los grupos de desempeño. Lo podríamos hacer también. Simplemente tenemos ilustradas el mix de temáticas. Alguien con anterioridad hablaba del policy mix, del mix de instrumentos. Bueno, en este caso, ¿cuál es el mix de instrumentos que se está empleando exclusivamente en el área de transferencia de conocimiento? Y en esta comparación podemos ver algo que ya apuntaba el compañero Marlon Ábalos con anterioridad, ese aprendizaje mutuo que también mencionaba la señora González desde Chile, el ver en qué áreas otros países están desarrollando instrumentos con determinadas intensidades en los cuales, pues, en nuestro caso, en el caso de España, obtenemos una serie de carencias o viceversa. Pues si yo comparo en aquellas áreas en las que España tiene una mayor intensidad, cómo están haciendo, con qué intensidades están aplicando esos mismos instrumentos en otras unidades territoriales. En este caso, a modo de ejemplo, con toda la política comunitaria europea, pero podríamos hacer comparaciones vis a vis entre diferentes países. Con lo cual consideramos pues, que, bueno, que este IP Compass pues, sí que nos ofrece, ¿no?, herramientas para poder aprender de lo que hacían otros, como decían los compañeros con anterioridad, pero también para poder redefinir y poder reorientar nuestras políticas de innovación para hacer que pues, estas sean lo más eficientes y lo más efectivas posibles. Así que gracias. Perfecto, muchas gracias, John Miquel, súper interesante tu investigación y también, bueno, tú me comentabas cómo están buscando crear quizá nuevos indicadores que puedan reflejar este policy mix, lo cual es súper interesante y desde Steve Compass queremos seguir en contacto cerca para saber cómo progresa la investigación. Estamos un poco tarde,
Pero Paul, es tu turno y ojalá hacerlo un poco breve para poder tener algunos minutos de discusión. Así que, bueno, Paul Wander es oficial de Asuntos Económicos de CEPAL. Hace poco entramos en contacto y Paul, tienes la palabra. Ya, muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a todo el equipo que han ayudado a preparar ese base de datos que realmente es importante, tanto para nosotros como para los países en este caso. Solo comentar que ha sido una experiencia muy rico para mí escuchar todos los demás panelistas porque es una especie de experimento. Han dado datos a varios grupos con varias prioridades similares pero diferentes uno puede de esa forma apreciar como la forma distinta de trabajar entre cada grupo, aunque hay claramente cosas en común. Así que sugiero que seguimos en ese debate, sobre todo a la hora de analizar, porque yo saqué un par de ideas y seguro que así vamos complementando. Ya, gracias, Daniel. Yo voy a ser muy breve porque es principalmente gracias lo que tengo que decir, porque el base de datos ha servido un montón. Y en particular, ha servido desde la CEPAL para la construcción de lo que es un documento flagship que publicamos cada año. Y en ese último año publicamos la Panorama de Políticas de Desarrollo Productivo de 2025, con un capítulo especial para políticas de CTI en la región. Eh, y nosotros concluimos varias cosas, pero la conclusión más relevante para los temas tratados con los datos de Steve Campus es aquí lo que he marcado en rojo, la necesidad de diversificar y escalar instrumentos, sobre todo con base empírica. Como han dicho varios, no podemos hacer nada sin datos. No voy a repetir el refrán, pero es bastante conocido que tenemos que tener más que opiniones, tenemos que tener datos duros, datos quanti, datos quali. Eso es lo que nos deja analizar y eso es lo que nos deja, afortunadamente, publicar documentos como este. Aquí he dejado el link en el chat. Si puedes ir al siguiente, por favor. Ya, aquí como tenemos poco tiempo, voy a tocar realmente lo que son y lo que fueron dos ángulos importantes para nosotros. El primero no sé si ha sido tocado todavía, pero en general el tema del presupuesto de los instrumentos es muy relevante. Todavía es un poco difícil hacer análisis de este tipo como tenemos rangos de presupuesto, pero con eso igual podemos ver algunas tendencias, como por ejemplo que en América Latina y el Caribe se concentra la mayor concentración de instrumentos de escala pequeña. Estoy hablando de instrumentos con presupuestos menor que 1 millón de euros o entre 1 millón y 5 millones de euros. Aquí estamos hablando de más que 40% de los instrumentos en el primer caso en la región y también en el segundo caso, en la segunda categoría, la región domina en términos de concentración de esos instrumentos. Sabemos que no es una comparación manzana a manzana directamente, pero igual lo que vemos aquí en esa gráfica y nuestra perspectiva es respaldada por conversaciones y evidencia más cual y que se tiende a tener que trabajar con iniciativas un poco atomizadas, por así decirlo. Otra tendencia es la poca instancia de instrumentos grandes que se ve con la barra amarilla al final. Y bueno, al final, última conclusión, como se ve distintas concentraciones o distribuciones de instrumentos según tamaño. En general se ve este L, como se ve en el caso de América Latina y el Caribe, pero en un caso curioso en América del Norte se ve como un caso Goldilocks o rizo de oro, como que ni muy pequeño ni muy grande, así que tienen como una abundancia de iniciativas con recursos medianos, digamos. Así que todo eso es interesante para observar, pero luego requiere mucho más análisis para profundizar. Para la próxima y última, Dani, ya, gracias. Y finalmente, ese base de datos nos deja hacer algo que es muy difícil, pero a la vez muy importante, que es tomar una visión sistémica. Todo el mundo habla de sistemas de innovación, etcétera, pero realmente es difícil verlo, observarlo
y sobre todo analizarlo. Afortunadamente hay ciertas características de ese bate de datos que nos deja hacer eso, o por lo menos visualizar un poco en red lo que podría ser, cómo trabajan en conjunto o cómo comparten metas, cómo comparten tipos de instrumentos, categorías de instrumentos, los sistemas de innovación nacionales. Aquí vemos muy brevemente a la derecha el ejemplo de la República de Corea y a la izquierda el ejemplo de México. Los patrones que se ve aquí se repiten en la mayoría de los países de la región, es decir, que comparado con países con sistemas avanzados de innovación como Corea, los sistemas de la región parecen un poco desarticulados, un poco menos denso, quizás un poco modular, porque aquí vemos dos grupos un poco separados. No vemos, bueno, vemos algo central de la gobernanza, pero no tanto como en el caso de Corea. Así que, de nuevo, eso es una primera pincelada, pero quiero agradecerles por liderar esa iniciativa y ojalá seguirlo para que podamos seguir actualizándonos cada 2 años y ojalá desarrollar series de tiempo, más evaluación de impacto, ese tipo de cosas que nos interesa tanto. Así que gracias, Dani, te devuelvo la palabra. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estamos un poco tarde y quería pedirle a la audiencia si pudiéramos quedarnos 5 minutos más para poder tener al menos una ronda de discusión que ahora Cecilia va a moderar y también vamos a aprovechar de sacar un screenshot de los participantes. Así que adelante, Cecilia. Muy bien, muchísimas gracias. Me ha encantado todas las presentaciones. Sí, tenemos muy poco tiempo, entonces voy a concentrar un poquito. Paula y Marlon, os voy a preguntar una pregunta a vosotros dos y luego después a John Miquel y a Paul. Entonces, a los dos primeros ponentes, eh, así como observación principal, reflexión, de qué manera los datos de Steve Campus pueden fortalecer los procesos de aprendizaje institucional en los gobiernos, en las instituciones y fomentar una cultura de diseño de políticas basada en la evidencia. Sé que habéis tocado eso, pero ¿cuáles serían los titulares principales que podrías destacar ahora mismo en este momento, un poco para añadir a lo que ya habéis comentado Paula y Marlon? Paula, si quieres empezar tú. Parto yo. Permiso, Marlon. Quizá voy a sonar un poco repetitiva, pero yo creo que el valor que tiene el Steve Compass es que es un repositorio que es global. No es de los ministerios que están o de los funcionarios que estamos de turno. Entonces eso mantiene cierta neutralidad en el caso de posibles cambios muy radicales. En el caso chileno no es tanto, uno ve cierta estabilidad en los temas, dado que los temas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación son de largo aliento. Uno ve cierta estabilidad más allá de los presupuestos que tienen sus vaivenes propios de las circunstancias económicas. Pero el que haya un repositorio externo donde estén más participantes, otros países participando, donde hay un organismo multilateral que lo mantiene y que nos obliga a mantener cierto estándar, como decía Marlon, yo creo que ayuda a que las políticas que vayamos formulando tengan esa evidencia, esa base de evidencia comparada que cumple un mínimo estándar, que permite mirar a los otros países y conocerlos con una cierta base común. Entonces yo creo que, y además el valor que le vemos nosotros adicional a todo esto es que nos permite también saber, que un poco lo dijo Marlon, con quién conversar. O sea, por ejemplo, en el caso de los programas nuevos, uno ya sabe con quién podría hablar, aprender qué indicadores nuevos, por ejemplo, que hablaba John, que no los tenemos, cómo se formulan, qué datos necesitas, cómo lo han hecho los otros países. Entonces, no solamente es un repositorio de conocimiento y de información muy valioso, sino también permite hacer vínculos para trabajos futuros. Entonces, yo creo que eso es como un aspecto muy enriquecedor del estilo y de la Muy plataforma. bien. Gracias, Paula. Marlon. Gracias. Yo quisiera hacer también énfasis en el tema de continuidad que se le puede dar a que los ciclos de políticas públicas sean más estables, debido a que
podríamos dar trazabilidad no solamente a lo que pasa acá, sino en otros países, y que las decisiones no dependan de cambios políticos ni de un rol personal y que no estén personalizadas, digamos, sino en la evidencia, en los datos, estructurada y verificable. A mí me parece que otra de las cosas que mencionaba Daniel, el tema de la ambición, creo que, y el mantra que siempre he utilizado es, nos inspiran las propuestas ambiciosas, y creo que tratar de cambiar la mentalidad de los gobiernos para que dejemos de basar nuestras políticas públicas en intuición y no en datos como ha pasado históricamente, sino tratar de dar esa vuelta podría ser interesante con este tipo de instrumentos, porque la evidencia está ahí y es verificable y accesible para todas las personas. Y por último, sobre todo, lo digo desde mi perspectiva, donde en el caso de Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, probablemente uno de los más pequeños del ecosistema OECD, tenemos 330 instituciones, es sumamente fragmentado. Entonces, esta transversalidad que podríamos tener con una plataforma como esta, que además podría haberse reflejado a nivel latinoamericano, donde también puede haber una fragmentación, somos 33 países en Latinoamérica y el Caribe, donde a pesar de que probablemente la mayoría hablemos el mismo idioma, sean realidades diferentes, nos obliga a que también hablemos el mismo idioma, tengamos la misma visión o busquemos tener la misma visión. Entonces, esto nos permitiría también alinear políticas públicas, al menos con grandes líneas, con visiones de grandes líneas semejantes entre pares. Esa sería mi reflexión. Muchísimas gracias. Yo creo que habéis señalado las dos cuestiones muy, muy importantes y comparto desde el punto de vista también que he estado dentro de un ministerio y también en una institución que apoya el ministerio. Entonces, yo creo que es muy, muy importante. Quiero también que John, Miquel y Paul también hagan una reflexión así rápida, que serían vuestros comentarios finales o reflexiones principales pensando en el contexto latinoamericano, ¿qué oportunidades para utilizar estos datos en estudios que ayuden a mapear, comparar, entender mejor las prioridades dinámicas de las políticas de ciencia y tecnología en esta región? Yo, Miquel, yo sé que hiciste un análisis de España, pero un poco la parte latinoamericana y luego paso la palabra también a Paul, si quiere añadir alguna Sí, cuestión. muchas gracias y brevemente, Paul, un par de palabras sobre esto. Yo creo que en el contexto latinoamericano, como indicaba en la ponencia, nos permite medir esas áreas para las cuales no tenemos en ese mapeo que podemos hacer de instrumentos, de beneficiarios, de inversiones, de cuantías, poder obtener ese mapeo de, bueno, quién está haciendo qué y para quién. Yo creo que esa perspectiva es factible, pero también insistiendo un poco en lo que comentaba Marlon, ¿no? Con anterioridad también ver esas duplicidades que en muchas ocasiones los mismos beneficiarios están abordados por muchos instrumentos que provienen de entidades distintas que no están coordinadas entre sí, y luego hay una gran parte, que lo que vemos en el caso español, hay una gran parte de beneficiarios que no se abordan por ningún instrumento, ¿no? Yo creo que una de las lecciones claras que se puede sacar del análisis que permite el STIP es precisamente este, cómo poder mejorar, identificar, bueno, tal vez mejorar es más difícil, pero al menos identificar aquellas áreas en las que es necesaria mejorar la coordinación, o bien por exceso, porque se está haciendo demasiado y eso hay que redistribuirlo y reasignarlo, o bien por defecto, porque es un grupo de desempeño que nadie lo está abordando, ¿no? Yo creo que nuestro análisis, hecho para el caso español, porque es donde estamos, pero claramente se podría aplicar en otros contextos, en otras realidades distintas. Muchas gracias, John Miquel. Paul, si puedes añadir Gracias. alguna cuestión. Sí, muy rápidamente, yo creo que ayuda con comparar, con diversificar y con mejorar. El primero vimos con ese herramienta muy interesante que te selecciona herramientas similares y bueno, hay todo un camino de investigación que uno puede seguir en esa línea. Después, diversificar, como eso es, se ve que hay cierta tendencia de ciertas modas, instrumentos de tal tipo que se ponen de moda y se empiezan típicamente en el mundo desarrollado y después tienden a llegar con algo de retraso a los demás. Eso puede ayudar con la difusión si es que realmente funcionan. Y finalmente mejorar, porque es algo que repetimos mucho, pero no es tanto cantidad, sino calidad. Así que aquí, en la medida que vamos estudiando, evaluando, podemos ojalá distinguir entre los instrumentos que funcionan y los que no funcionan. Sí, esas son las tres dimensiones que me destacaría. Genial. Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos hemos pasado ya 5 minutos
del final que estaba previsto. Quiero agradecer a todos los speakers vuestras intervenciones. Creo que habéis dado información muy útil desde el punto de vista del desarrollo de las políticas públicas, cómo se puede utilizar STIP, cuáles son sus ventajas, qué otras cuestiones hay que mejorar, cómo estudiar los datos, cómo sacar nuevos indicadores y información para explotarlo más allá del simple repositorio. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y bueno, seguimos con la herramienta y os invito a consultarlo, a jugar con la información. Todavía falta información. Yo creo que, por ejemplo, la parte de evaluación y assessment, los países todavía aún no hemos incluido toda la información que debería haber, pero ahí es un trabajo común y estamos todos aprendiendo. Así que muchísimas gracias, Daniela, Giovanna. Os paso ya para cerrar, yo creo. Sí, fantástico. Bueno, nos atrasamos, fuimos un poco ambiciosos con el tiempo y teniendo tantas intervenciones ricas, pero agradecerles a todos por participar y también comentarles que esta presentación va a quedar grabada y nuestra idea es poder seguir difundiendo y crear conciencia de este recurso en la región que la verdad no es tan conocido todavía. Así que les vamos a compartir el link después para que lo compartan con sus colegas y les deseamos una buena tarde o resto de la mañana desde donde sea que estén. Así que muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Estupendo, muchísimas Muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta Chao. luego, Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias. Hi, David.